bienvenidos a todos en este nuevo episodio de Medicina Estética sin Secretos. ¡Qué maravilla el invitado que tengo hoy! Es el doctor Pedro Cardoso. Bienvenido, Pedro, muchas gracias por acompañarnos. Lore. Gracias por la invitación. Qué bueno tenerte aquí y estoy tan contenta porque Pedro es uno de los mejores especialistas en esta rama tan hermosa de la cirugía plástica. Estudió en Buenos Aires, pero también tiene algunas preparaciones justamente en Estados Unidos y en Colombia, lo que le hace uno de los mejores cirujanos plásticos de aquí del país. Bienvenido, Pedro. Vamos a tener este conversatorio tan interesante. Miren, esto de la medicina estética versus la cirugía plástica. ¿Cuántas veces me preguntan mis pacientes, ¿y cuándo me hago una operación? ¿Cuándo opto por la medicina estética? ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Entonces, ahora tenemos este espacio justamente para ustedes, para que sepan cuál es esa diferencia y cuándo optar por un procedimiento de cirugía plástica o uno de medicina estética. Muy bien, Pedro. Entonces, empecemos un poquito por uno de los tratamientos que es el boom en todo lo que es la estética y uno que supongo yo es uno de los que más realizas, que es la liposucción. ¿Nos puedes decir brevemente de qué se trata una liposucción y cuándo realmente el momento de realizarlo, cuando tú diagnosticas a una paciente y dices, no, esto de ley es liposucción? Cuéntanos un poco, por favor. Bueno, Lore, nuevamente muchas gracias por la invitación. A ver, el tema de la liposucción es un tema bastante interesante en el sentido de que es una de las cirugías, como bien tú dices, más concurridas en nuestro medio y a nivel mundial. La liposucción básicamente es un procedimiento quirúrgico que implica retirar o remover grasa en exceso de zonas específicas. Puede ser el abdomen, puede ser piernas, puede ser los flancos, la espalda, los brazos, inclusive puedes trabajar un perfilamiento facial. Obviamente todo esto tiene que ser realizado por un especialista en un centro quirúrgico autorizado. Qué importante eso, Pedro, que recalques ahorita esto, porque hay muchas publicidades engañosas, eso de las mini lipos o de procedimientos que se los hacen en el consultorio. Eso no es posible realizarlo, y qué bueno que lo digas porque no. Este tipo de procedimientos que impliquen sacar un poco de grasa, si sea mínimo, debe hacerlo un cirujano plástico en un centro quirúrgico. Obviamente, sí es importante, haciendo un paréntesis justo a tu comentario anterior, hoy por hoy lastimosamente hay mucha publicidad alrededor de la mini lipo y pues hay muchos riesgos alrededor de este famoso procedimiento, ya que la mini lipo normalmente no lo realiza un cirujano plástico. Muy rara vez uno hace algún retoquecito, pero igual uno lo hace con todas las normativas del caso. Hay gente, lastimosamente hay colegas y no colegas que están dedicándose a hacer estos procedimientos dentro de consultorios médicos sin los cuidados y las seguridades del caso. ¿Qué quiere decir esto? Sin exámenes preoperatorios, sin la presencia de un anestesiólogo, utilizan grandes cantidades de anestésico local y esto puede generar complicaciones gravísimas, inclusive la muerte en los pacientes por intoxicación. Imagínate, Pedro, y ahí podemos volver un poquito al tema que estamos tratando ahora. Y entonces, ¿cuándo y quién debe hacer un procedimiento quirúrgico y quiénes estamos facultados para hacer procedimientos médicos estéticos? Entonces, justamente todo lo que sea quirúrgico, sacar grasa, eso es labor del cirujano plástico, mientras que los médicos estéticos podemos hacer tratamientos como colocación de enzimas, lipolíticos, todo lo que es aparatología. Le ayudamos al paciente inclusive con un plan nutricional, etcétera. Pero sin embargo, miren que hay todo este tipo de publicidad, como tú dices, de engañosa, que lo realizan lastimosamente personas que no son cirujanos plásticos y que se ponen a sacar así grasa y no tienen los cuidados como el anestesiólogo. ¿Qué piensa el paciente? Dice, no, es que anestesiólogo, es que qué miedo, y eso ya me suena a cirugía grande, me puedo morir. Explícanos un poco, Pedro, por qué no es así, por qué es más seguro realizarse un procedimiento con un cirujano plástico y con un anestesiólogo. Correcto, sí, es una excelente pregunta y realmente aprovechemos el espacio para explicar, porque es un tema que nos está agobiando a los cirujanos plásticos en este momento, ya que todos los pacientes van a estos centros porque les venden la idea de que es un procedimiento más seguro que hacerse una liposucción convencional o asistida. Ya vamos a conversar de esto.
¿Cuál es la diferencia principal? Que si tú vas a un consultorio médico y te hacen una mini lipo, van a usar igual cánulas, van a hacerlo en un ambiente que no está estéril, entonces corre riesgo de infecciones, ese es un problema gravísimo, corre riesgo, como te decía anteriormente, de una intoxicación por un producto que usamos nosotros, que es un anestésico local, que es la silocaína. Si tú la pones en dosis que no están adecuadas, que son muy altas porque el paciente está sintiendo dolor, te ves obligado a poner más anestesia y esto va a generar una intoxicación al paciente, que puede darte un resultado gravísimo, inclusive hasta un paro cardiorrespiratorio. Imagínate, y el paciente está despierto. Está despierto. Entonces, ¿cómo le adormeces una zona? ¿Cómo haces que se anestesie una zona que le vas a sacar grasa, ¿no es cierto? Si no le pones un montón de lidocaína, de anestésico local. Entonces, mientras más anestesia local, es lo que te entiendo, mientras más anestesia local, tienes mucho más riesgo de tener una complicación. Exactamente. Mientras que si te pones una sedación o anestesia general para hacer un procedimiento grande, es el procedimiento más seguro, de alguna manera. Exactamente. Entonces, el paciente tiene que entender que si tú vas a un centro quirúrgico, tú tienes todas las normativas en regla. Primero, que vas a tener exámenes preoperatorios aprobados, tanto por el cirujano como por el grupo de anestesia. Segundo, vas a estar en un centro quirúrgico con un quirófano con todas las condiciones adecuadas para recibir una cirugía de este estilo. El tipo de anestesia depende de algunos factores. Hoy por hoy nosotros hemos decidido hacer todo con anestesia general. ¿Por qué? Aquí hay un poquito de controversia. Hay ciertos pacientes que me dicen: doctor, es que yo hace 2 años que me hice una lipo, me hicieron con anestesia raquídea o peridural. Es muy segura también, no digo que no se deba hacer, se lo hace, se lo puede hacer, pero algo que es indiscutible es que la anestesia general es mucho más segura. Es mucho más segura, porque tú estás controlando todo en el paciente, la respiración, porque justamente yo pienso que uno de los mayores riesgos justamente es el paro, y cuando comienzan a respirar, no respirar. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? El anestesiólogo tiene controlado todo eso y el cirujano plástico puede trabajar en paz. Entonces, miren qué importante es ver la diferencia de lo que es de un procedimiento quirúrgico mientras un procedimiento estético. Lógicamente que los procedimientos estéticos tienen muy lindos resultados y muy buenos resultados, pero ¿cuándo podemos optar por el uno o por el otro? ¿Qué piensas tú, Pedro? Verás, hay un tema importante que es muchas veces la decisión del paciente. Hay pacientes que me dicen: a ver, doctor, yo quiero reducir esta grasa, pero no quiero riesgos. Entonces tú le dices: ok, nosotros le brindamos un procedimiento bastante seguro, pero no 100% seguro. Nadie le puede decirte: vas a entrar a cirugía y hay un 100% de seguridad. No existe ese mal. Lastimosamente, siempre hay porcentajes muy bajitos donde puede haber alguna complicación. Entonces, el hecho de hacerse un procedimiento estético no quirúrgico, y quitas por completo este riesgo quirúrgico. Entonces arrancamos por eso. Otra cosa es que también una cirugía implica un periodo de reposo y de recuperación de cierta manera un poco prolongado. Hablemos que una liposucción oscila entre 7 a 15 días, como para que la paciente o el paciente esté en condiciones de retomar sus actividades nuevamente. En ningún momento los pacientes están totalmente incapacitados, que eso es lo que les digo a mis pacientes. Tú sales caminando, puedes caminar, puedes moverte, no necesitas un reposo total, porque eso más bien aumenta otro tipo de complicaciones, por ejemplo un tromboembolismo pulmonar, porque las piernitas están quietas, estás acostado. Entonces sí es importante que tú estés en movilidad constante. Entonces el tema de procedimientos no quirúrgicos versus quirúrgicos, ambos tienen sus beneficios y ambos tienen sus indicaciones. Así es, porque también es mucho la expectativa del paciente, Pedro, porque claro, muchas veces el paciente viene donde nosotros y le hacemos un tratamiento estético y claro, pero en grasa localizada, en pacientes que no tienen obesidad, en pacientes es la indicación, ¿verdad? Sin embargo, claro, la expectativa del paciente es salir, pero con esos cuerpos que dejan ustedes así, pero todos de guitarritas, sirenitas, y que claro, uno si tiene esa expectativa, pues bueno, ahí está el cirujano plástico. Además que si queremos hay un poco de cola, queremos arreglar las boobies, ¿sí o no? Correcto. Entonces ahí siempre vamos a optar por ti. Pero también hay un poco, digamos, en la rama de los dos, que tenemos la tecnología, Pedro. La tecnología, y ahora hay unos equipos, pero son unos equipos wow, que un poco nos puedes contar de eso. Pero también podemos hablar un poco del body type. El body type, que es
el equipo que nos ha unido, porque mira que ahí conjugamos lo de la medicina estética y la cirugía plástica. Es un equipo de radiofrecuencia, pero que sí es invasivo, por eso debe realizarlo un cirujano plástico. Sin embargo, porque tiene cuidados especiales que vamos a conversar, pero qué chéverísimo, porque te derrite la grasa y te tensa la piel. Creo que uno de los problemas que tienen los cirujanos plásticos justamente es el tensado en la piel. Correcto. Porque sacan grasa y luego la piel redundante, cortarle, ya no queremos cortes, Pedro. Entonces, ¿qué hacemos? Cuéntanos un poco del body type. A ver, es muy interesante este tema que estás comentando. La liposucción ahora puede ser asistida por diferentes tipos de tecnología. Antiguamente se usaba mucho el láser. Sí, el láser fue una de las primeras tecnologías que salió en el mercado con el tema de liposucción asistida, que básicamente lo que hacía el láser es derretir la grasa y generaba también un poco de producción de colágeno para un tensado corporal. El láser sigue siendo una tecnología usada por muchos colegas, no vamos a decir que no es una mala tecnología, es buena, sigue siendo buena, pero tiene que tener mucho cuidado. Lastimosamente el láser genera muchas complicaciones en manos de inexpertas, entonces es uno de los problemas. Ahora, tenemos también la tecnología asistida por ultrasonido, que en este caso es el famoso Vaser, hay el Geus, hay algunos equipos hoy por hoy que obviamente el nombre depende de la fabricación, del país de origen y de la empresa que lo fabrica, pero lo que hace el ultrasonido también es derretir la grasa y favorece el tensado corporal. Para mí es una de las tecnologías favoritas, me gusta mucho utilizarlo, ayuda mucho a la recuperación. El hecho de que entre una cánula ultrasónica y derrita la grasa facilita la extracción. Por ende la recuperación es menos dolorosa y con menos hematomas. ¡Qué maravilla! Entonces ahí tienes otra tecnología que a mí me encanta, me parece una tecnología fabulosa. Conjuntamente con esto tú puedes también utilizar una liposucción vibratoria, que en este caso es el famoso microaire. Es realmente una tecnología fabulosa, nos ayuda mucho a extraer mayor cantidad de grasa sin necesidad de que tú tengas mayor dolor en el postoperatorio. Es muy bueno para zonas complicadas como los flancos, la parte baja de la espalda, para mejorar el derrier. Por lo general, la zona dorsal es muy difícil de extraer grasa porque es una grasa magra, muy compacta, que si tú no usas tecnología se dificulta un poco la extracción de la misma. Entonces, el microaire es fabuloso para esto. Y se puede, lo bonito de esto es que lo puedes combinar tecnologías. Puedes usar Vaser con microaire o el láser si lo tienes. Ahora entra la nueva tecnología, que es lo último, fabuloso. Es lo último que hay ahora en el mercado. Es lo último, y te puedo decir a ciencia cierta, bajo muchas revisiones bibliográficas que hemos hecho, que es la mejor tecnología hoy por hoy para liposucción asistida. ¡Qué maravilla! Que es el body type, ¿no? El body type es una tecnología de radiofrecuencia bipolar. Tiene 2 electrodos básicamente. El primer electrodo favorece la mejor retracción de la piel porque está por fuera del tejido, y el electrodo interno lo que hace es derretir la grasa. Ambos tienen un margen de seguridad buenísimo porque el sistema tiene un control de temperatura electrónico que tú no puedes excederte más de lo que realmente está permitido. Entonces, por ende, el hecho de que haya quemaduras o esto es casi imposible. Puede pasar en manos inexpertas, pero es casi imposible. O sea, inclusive este tipo de dispositivos a nosotros nos dan un entrenamiento especial, no el hecho de que seas cirujano plástico. Ya sabes todas las tecnologías. Exacto, te faculta claro. Para utilizar esto. Nosotros hemos pasado por un proceso de entrenamiento que nos brinda la casa comercial que distribuye el equipo, justamente para brindarles a los pacientes todo el rango de seguridad que tú necesitas como Entonces, paciente. Los resultados ahora versus lo que teníamos en el pasado con la cirugía plástica, esos resultados con tecnología y justamente con este equipo de InMood, que es el Body Type, me imagino, son espectaculares. Les cuento ahí una infidencia mía. Aquí Pedro me hizo a mí una liposucción y yo quedé tan contenta que le tenemos aquí, justamente junto a nosotros. Yo tuve una muy mala experiencia en el pasado, y miren que fui a Colombia, me hice porque todo el mundo escuchamos, ay, es que en Colombia que sí, opérate allá, y que ni sé qué, que más barato, que todo pensamos. Y inclusive era una persona conocida mía que alguna vez en un curso, en un congreso nos conocimos, y entonces yo fui con toda la seguridad que iba a quedar ahora sí, pero triple mamacita. Y voy, me hago pues esta cirugía en Barranquilla, y lo único que quedé pues triple fibrosa, porque estaba llena de fibrosis. Esta fibrosis es este tejido duro, compacto, que se forma después de los procedimientos que son invasivos,
que es una manera de cicatrización normal del cuerpo, pero ya cuando está pues muy, tenido una reacción muy exagerada, ¿no es cierto? Se forma la fibrosis y siempre hay grados, siempre hay, pero a mí se me hizo terrible, era horroroso. Entonces imagínense cómo eso te puede también mermar tu autoestima. Y yo ya nunca más me puse un terno de baño de 2 piezas, ya no salía con ropa que antes me gustaba colocarme. Entonces le busqué a Pedro. Me recomendaron algunas pacientes y me encantó el trabajo conmigo con Beiser. Y definitivamente qué bueno el Beiser para quitar la fibrosis, o sea, espectacular. Tengo muy poquita, me he realizado ahí sí ya tratamientos con medicina estética, me he colocado enzimas, colagenasa, he trabajado con ondas de choque, hemos hecho algunos tratamientos también dentro de Sweet Aesthetic para mejorarme aún más de esa fibrosis y el resultado es lindo, pero ahora me voy a hacer el body tint y voy a romperla. Entonces les enseñaré mis resultados porque estoy súper contenta y emocionada también de poder realizarme este tratamiento y poder decirles a ustedes cómo me fue en el post, etcétera. Y eso sí es importante, Pedro, también recalcarles cómo el post es muy importante dentro del proceso quirúrgico. Pero ¿por qué es tan importante realizarse los masajes, los drenajes que también los realizamos nosotros? ¿Por qué es tan importante? Algunas personas piensan también que si no se lo realizan no van a tener un buen resultado. Y yo pienso que tú, ¿qué porcentaje le das? Cuéntanos un poco también de esto. Ya, a ver, el tema del postoperatorio es uno de los pilares fundamentales de la recuperación de este tipo de cirugías y de todas. El hecho de que tú hagas un drenaje linfático, ¿qué es esto? Que mediante estímulos externos de las manos, la aparatología, tú eliminas ese líquido inflamatorio que queda después de todo tipo de cirugía, no solo de las lipos. Nosotros hacemos un acompañamiento a nuestros pacientes cuando ponemos unas prótesis de mama, también se genera líquido inflamatorio. Las terapistas se encargan de hacer un drenaje linfático a nivel del pectoral, obviamente genera menor número de días de recuperación, te facilita, te favorece mucho el dolor, mejora todo esto, ¿no? Entonces el postoperatorio es fundamental, más en una lipo donde tú generas mucha inflamación. Es un proceso que a la larga genera inflamación, vas a acumular líquido. Tú pones líquido durante la cirugía, tú usas una solución específica que aísla la grasa del músculo y de la piel. Entonces, todo ese líquido tiene que salir, no sale solo por la succión de la cánula. Tú necesitas un estímulo, una ayuda para que ese líquido también vaya disminuyendo en el transcurso del postoperatorio. Entonces, regresando a tu pregunta, es importante. ¿Qué porcentaje de importante es? Es muy alto. Yo podría decir que un 40, un 30% dependería del postoperatorio, de la utilización de una faja adecuada, del monitoreo del médico. Sí es importante porque hay pacientes que se operan y se desaparecen. Sí hemos tenido esos casos y nos toca estar llamándole, insistiéndoles que vengan a los controles. No, doctor, es que me siento fabuloso, no me duele nada. No, tú tienes que venir a los controles, a las revisiones y a los drenajes para que tengas un mejor resultado. O sea, eso es evidente. El resultado depende mucho y en gran parte del equipo que tú tengas en el postoperatorio. Porque eso es importante también. Tienes que hacerlo con una persona que lo sepa. Nosotros tenemos dentro de nuestro equipo de trabajo, obviamente, terapeutas especializadas en drenaje linfático postoperatorio. Tienes que saber manejarlo y tienes que saber en qué momento usar equipos, aparatología, ultrasonido, ondas de choque, etc. Y en qué momento acudimos a ti como en la parte de lo que sería trabajo ya propiamente de esas pequeñas fibrosis que podría quedar en ciertos casos. Uso de enzimas, políticos, carboxiterapia, etc. Que todo eso acompaña el resultado de la lipo, sin duda. Sin duda. Es súper importante porque, mira, tenemos algunos pacientes, ¿no es cierto? Como tú sabes, el que se olvidó, el que dijo, no, ya terminé, ya no es muy importante, no me hago más que 1, 2, 3 drenajes, no volvió, el que ni se hizo, y el que es súper juicioso y realmente ves la diferencia en el resultado. Y no solo esto, Pedro, sino que después de haberte hecho una liposucción, después de haber pasado por el proceso postoperatorio, debes también hacerte tus mantenimientos. O sea, es súper importante también a trabajar luego ya con aparatología, como el M-Sculpt, como justamente la radiofrecuencia, para mantener el resultado. Yo digo, a veces me pongo a ver
en el exterior, en Brasil, en Colombia, cuando he viajado, y cómo se mantienen esas mujeres. Yo digo, Diosito, pero es que esto no es pura lipo, o sea, de ley algo más hacen. Y es que siempre se mantienen en los centros de estética haciendo sus masajes, y el masaje sí sirve, o sea, el masaje sí moldea, sí te tonifica y te ayuda justamente a activar la circulación, que es tan importante, por ejemplo, con el tema de la celulitis, etcétera. Correcto. Qué amplio este tema, Pedro, sí. Qué amplio. Tenemos tanto de qué conversar. Muchísimas gracias por tenerte aquí. Recuerden que estamos tomando este tema de la cirugía plástica versus la medicina estética. Y es tan importante, como hemos visto en este conversatorio, que es una sinergia. Así es. ¿Cierto, Pedro? Es una sinergia. Y qué importante también poner un límite entre escoger justamente al profesional adecuado, y cuándo escoger el profesional adecuado, a un cirujano plástico, a un médico estético, para que haga tu tratamiento. Ya sabemos que son algunas variables que hay que valorar. Correcto. Justamente la expectativa, el caso, porque si ya hay obesidad habrá que hacer algunas otras cosas. También depende mucho de hasta qué punto estás dispuesto a sentir un poco de dolor, de recuperación, etcétera. Esto todo con el tema de la liposucción que hemos tomado ahora. Imagínense que tenemos tantos otros temas: blefaroplastia, bichectomía, prótesis de análisis. Tenemos muchos temas que no sé si ya podemos seguirlos tratando hoy mismo. Tal vez ya se nos extiende mucho el tiempo y tenemos que hacerte una nueva invitación. Encantado. Pedro. Gracias. Tenemos que hacerte una nueva invitación. Tal vez tomamos un poquito el tema, porque me preguntan mucho, un poquito el tema de la blefaroplastia. Recordemos qué es la blefaroplastia para que todos nuestros invitados que nos escuchan sepan de qué se trata este tratamiento, porque también nosotros como médicos hablamos mucho de términos médicos que no tienen ni idea del paciente, pero claro, esto que es una de las cirugías más realizadas, pienso yo. Entonces, cuéntanos un poquito. Claro, a ver, la blefaroplastia es básicamente la extracción o eliminación del exceso de piel en el caso de los párpados de arriba, y en la parte de abajo sería la extracción o remoción de las bolsas de grasa. ¿Sí? Entonces tú puedes hacer una blefaroplastia de párpado superior o de párpado inferior, o obviamente de los 4 párpados. Depende mucho de obviamente de la evaluación médica que se hace al paciente, ¿no? Este es un procedimiento bastante conocido, bastante popular hoy por hoy. No tenemos un rango de edad. Obviamente se hace más en pacientes de pasados los 45, 50 años, pero sí he tenido casos de pacientes mucho más jóvenes que tienen un poquito de remanente de piel en la parte superior familiar, porque eso depende mucho de la herencia, ¿no? A mí dime. Es parte de la herencia. Entonces, a veces tienen esa controversia. Me dicen, es que estoy muy joven para hacerme una blefaro, un lifting facial. Pero no es así. Yo he tenido casos de pacientes, por ejemplo, postbariátricas, que bajan mucho de peso y pues quieren verse bien. O sea, están delgadas, hacemos el estiramiento obviamente de su abdomen, el levantamiento de sus senos, estiramos sus brazos y todo, pero la cara. Claro. Entonces, no es un limitante la edad. Si hay indicación quirúrgica, pues si el paciente lo busca, lo haces. Entonces, básicamente, regresando a la blefaro, es un procedimiento quirúrgico. Obviamente hay que hacerlo en quirófano, como hemos conversado, con todos los exámenes preoperatorios del caso. Aquí puedes usar 2 tipos de anestesia o 3, depende de la paciente. Yo soy muy partidario de la anestesia local. A mí me gusta mucho la local en este tipo de cirugías porque usas dosis muy chiquiticas, entonces no vas a tener este riesgo de la intoxicación. 1, y 2, el paciente se recupera rapidísimo. Entonces tú acabas el procedimiento, haces una observación de unas 2 horitas y le puedes dar el alta a la casa sin mayor novedad. Ahora, tú puedes hacerlo con sedación también. El hecho de hacerlo con sedación implica que la paciente va a estar relajada, ¿no? Va a estar tranquila. La sedación está guiada por mi equipo de anestesia, obviamente, y adicional usamos la anestesia local. Y como tercera instancia tú puedes hacerlo con general, porque hay pacientes que me dicen, doctor, yo tengo terror a las agujas, al quirófano, yo quiero estar dormida. No hay problema. Por eso estamos en un centro quirúrgico, pues lo hacemos con general. La diferencia obviamente es que los costos se van a encarecer un poco, pero si la paciente está tranquila, pues lo hacemos con general y no pasa absolutamente nada.
Suele ser un procedimiento rápido, hablemos que una cirugía de 2 párpados son aproximadamente 45 minutos y una cirugía de 4 párpados, una blefaro de 4 párpados puede extenderse hasta 1 hora y media, hasta 2, dependiendo un poquito de, como te digo, de qué tipo de anestesia utilicemos. Entonces, la recuperación sí se puede extender durante una semana. En algunos casos es llamativa la inflamación, moretones. Hay puntos que se van a dejar, obviamente. Son puntos con suturas muy finitas. Que otra preocupación es el tema si te dejan huellas o no. Las cicatrices. Yo, por ejemplo, odio las cicatrices. Correcto. No o sea, te voy a decir algo. Es indiscutible que en los párpados de arriba alguna huella va a quedar al inicio. Pero si tú haces bien el corte en donde debe ser en el surco, esa huella se va a camuflar con el mismo pliegue del párpado. ¿En qué tiempo? Hablemos que 2 a 3 meses ya no debería ser perceptible la cicatriz. Entonces sí es importante que sepas esto. En el párpado de abajo tú tienes 2 abordajes. Puedes hacer el abordaje abierto o percutáneo, que es expuesto en la piel, pero está pegadito al nacimiento de las pestañas, entonces no se nota. O puedes hacerlo transconjuntival, que es obviamente por abajo de la conjuntiva. Depende mucho el paciente. El transconjuntival es muy famoso en pacientes jóvenes. ¿Por qué? Porque no necesitas remover exceso de piel. Pero si tú ya eres una paciente de más de edad y ya tienes bolsas muy grandes, tienes un poquito de piel, hay que cortarla. Tienes que cortar un poquito de piel, un poquito, porque si cortas mucho te genera otro tipo de complicaciones. Ahí te cuento por qué me da miedo a mí hacerme una blefaroplastia. Y hay muchos pacientes que vienen a la consulta porque dicen, no quiero que me corten el párpado. ¿Qué me puede hacer, doctora, que no sea corte? Y yo acudí en algún tiempo a Pedro y le dije, Pedro, mira la genética, mira este párpado auxilio, que ya creo que me toca hacerme la... Pero yo mismo me digo, Diosito, ¿no será que yo mismo puedo hacer algo? Sí puedo. Entonces me he inyectado colagenasa, sí ayuda bastante. Me he hecho láser, CO2, ayuda. Luego me he hecho Plexer, que realmente no me gustó mucho porque genera mucha hiperpigmentación postinflamatoria. Y después me he realizado ahora Morpheus tiene un cabezal especial que nos ayuda justamente con esta retracción que causa la radiofrecuencia y la generación de nuevo colágeno. Es una radiofrecuencia con agujas. Me ha ayudado muchísimo. Entonces estoy ahí que le aguanto la blefaro, estoy que la aguanto, así que yo sé que tal vez en algún momento me va a tocar, y eso también es importante que sepan los pacientes, que hay cirugías que ya son inevitables. O sea, ya es algo quirúrgico. Ya hay pacientes que vienen a donde mí, yo les digo, no, su párpado es quirúrgico. Les digo, no hay otra, eso ya es quirúrgico. Pero me dicen, pero no quiero operarme, doctor, ayúdeme. Le ayudo, porque algo puedo hacer, algo puede mejorar, pero le mejoraré así máximo un 50%, que es algo. Y si a mí, por ejemplo, cuando ya realizo este tipo de tratamientos que yo mismo me los hago, o sea, sí mejoro y estoy tranquila. Por lo menos me quedo tranquila en el espejo, digo, sí, ya estoy en paz, me gusta lo que veo. Claro. Pero si ya llega a molestarme muchísimo, sé que tengo que acudir a ti. Bienvenida. Así que si me ven así toda gata, es porque ya el Pedro me ven más ojona, es porque ya Pedro me hizo la blefaro. Y eso es importante también, Pedro, saber un poco los riesgos que tienes con una cosa y con otra. O sea, con cualquiera tenemos riesgos. Yo también, si no les pongo bien el Morpheus, le puedo estar pinchando con la aguja el globo ocular, claro que puedo hacerlo. Igual, yo tengo mucho cuidado y todo, pero podrían pasar cosas. En la blefaroplastia he tenido pacientes que han tenido queloides, que es muy rarísimo, que tienen cicatrices hipertróficas, que les han cortado más, menos, que no pueden cerrar el ojo, o sea, de todo. Por eso es importante ir a un especialista, a un cirujano plástico experto como el doctor Cardoso aquí, que lo tenemos aquí. Ha sido de maravilla tenerlo, realmente muy explícitas, muy buenas tus respuestas, tu información. Pedro es un excelente profesional, realmente quiero agradecerle muchísimo que nos haya acompañado, porque no todos se dan el tiempo de informar al paciente, de hacer este tipo de espacios para que el paciente, el cliente realmente se sienta seguro también y esté bien informado. Justamente hay tantas cosas en el internet, hay tantas cosas en redes sociales que lastimosamente
muchas veces no son lo correcto. Entonces, escoger bien el espacio, justamente como Medicina Estética Sin Secretos. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y pues ahora en Spotify y también en nuestro canal de YouTube. Medicina Estética Sin Secretos. Les esperamos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias por vernos, por escucharnos en este espacio. Y pues ya saben, si tienen cualquier duda, quieren que topemos cualquier otro tema, que ya se nos quedaron un montón de temas pendientes con Pedro y les hacemos desde ya una nueva invitación para que nos acompañe aquí en su espacio. Ha sido un placer. Hasta luego. Gracias, que estén bien. Hasta luego.